Albino Mendieta Lira. Albino Mendieta Lira. Diputado Juan Ascensión 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 Albino Mendieta Lira. Diputada María Antonieta Maura Estanquigües Ramírez. Diputado Iván Cuapantecal Trujillo. Diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández. Diputado Humberto Agustín Macías Romero. Diputado José Heriberto Francisco López Briones. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputada María de la Lourdes Bretón. Diputado Santiago Cecín Maldonado. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acameticla. Diputado Silvano Garay Ulloa. Diputado Efraín Flores Hernández. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Diputado Armando Ramos Flores. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Diputada Evangelina Paredes Zamora. Presente. Diputada Patricia Centeno Hernández. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la 61ª legislatura. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de agosto de 2016. Punto número 2, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desecha la denuncia de juicio político en contra del ciudadano Vital Rodríguez Rodríguez en su calidad de presidente municipal de Alzayanca, que presenta la Comisión Instructora de Juicio Político declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de municipios. Punto número 3, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública de los municipios de Zacatelco, Tlaxco, Santa Cruz Tlaxcala, Nanacamilpa de Mariano Arista, Iztacuistla de Mariano Matamoros y Calpulalpan del ejercicio fiscal 2015 que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Punto número 4, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del ente fiscalizado Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del ejercicio fiscal 2015, que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Punto número 5, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios de Apizaco, Huamantla, Papalotla de Xicoténcatl, Tlaxcala, Yauquemecan y San Pablo del Monte del ejercicio fiscal 2015 que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Punto número 6, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declara revisada, analizada y fiscalizada la cuenta pública del ente fiscalizado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Apizaco del ejercicio fiscal 2015 que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Punto número 7, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios de Benito Juárez, San Lucas Tecopilco y Tenancingo del ejercicio fiscal 2015 que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Punto número 8,
Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios de Contla de Juan Cuamatzi, Terrenate y Nativitas del ejercicio fiscal 2015 que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Punto número 9. Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los entes fiscalizados, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Calpulalpan y Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tlaxcala del ejercicio fiscal 2015 que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Punto número 10. Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los municipios de Cheutempan, Tepetitla del Ardizábal, Totolac, Xalostoc y Santa Isabel Xiloxostla del ejercicio fiscal 2015 que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Punto número 11. Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declaran revisadas, analizadas y fiscalizadas las cuentas públicas de los entes fiscalizados, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cheutempan y Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Zacatelco del ejercicio fiscal 2015 que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Punto número 12, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 13, asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Veintidós votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2016. Adelante, diputado. Gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto del 2016 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Evangelina Paredes Zamora. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Veintidós votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de agosto del 2016 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández, presidenta de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Municipios, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desecha la denuncia de juicio político en contra del ciudadano Vital Rodríguez Rodríguez en su calidad de presidente municipal de Alzayanca. Adelante, diputada. Buenas tardes. Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Municipios. Expediente Parlamentario SPP-JP 017/2014. Honorable Asamblea de la 61ª Legislatura. Los que suscriben diputados integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Municipios del Congreso del Estado de Tlaxcala, a quienes les fue turnado el expediente parlamentario SPP-JP 017/2014, que contiene la denuncia de juicio político en contra del C. Vital Rodríguez Rodríguez, presidente municipal de Alzayanca, Tlaxcala, para su estudio, análisis y efectos legales del debido proceso. En cumplimiento a la instrucción de la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala de esta 61ª legislatura, en cuanto al trámite correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción cuarta, 78, 81, 82, fracción 17ª, 88 y 91
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 36, 37, fracción 17ª, 38, fracción 7ª, 54 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 13, 14 y 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, nos permitimos presentar ante el Pleno de la Soberanía el presente proyecto de acuerdo con base en los siguientes resultandos. 1. Que con fecha 26 de noviembre del 2014, por conducto de la Secretaría Parlamentaria, se remitió el escrito de igual fecha, signado por el C. Francisco Cervantes Matamoros, promoviendo por derecho propio denuncia de juicio político en contra de Vital Rodríguez Rodríguez, en su calidad de presidente municipal de Alzayanca, Tlaxcala, anexando de manera cautelar como medios de prueba los siguientes. 1. Copia certificada respecto del primer testimonio de la escritura número 36414, volumen 424, tirada por el notario público número 1 del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, licenciado Toribio Moreno Álvarez, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de fecha 3 de junio de 1993, relativo al juicio ordinario civil de usucapión sobre el bien inmueble denominado Pastorías, ubicado en la comunidad de Nexnopala, municipio de Alzayanca. Y 2. Disco de formato DVD que filma la presenta conducta del denunciado, documentales que se encuentran engrosados en el expediente que nos ocupa. Posteriormente, por acuerdo de la Secretaría Parlamentaria, se citó al denunciante a efectos de que ratificara su escrito y diera cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, quien compareció el día 1 de diciembre del 2014 en observancia a dicho requerimiento, identificándose en este acto con identificación oficial, misma que obran en copia certificada, constancias que obran en el presente expediente. En consecuencia, se tuvo por legalmente presentada la denuncia de mérito. A la postre, mediante escrito de fecha 25 de mayo del 2015, recibido en misma fecha por el secretario parlamentario, el promovente de la denuncia, Francisco Cervantes Matamoros, presentó como medio de prueba la documental consistente en copia certificada respecto de la documentación 02/2015, derivada del procedimiento de queja con número CEDHT-CBG-12-2013-HUA, expedida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de fecha 28 de abril del 2015, documento que obra en el expediente que nos ocupa. 2. Que con fecha 14 de abril del 2016, el Pleno de esta Soberanía en sesión ordinaria aprobó mediante acuerdo la integración de la Comisión Especial de Diputados que conocerá la denuncia de juicio político presentada ante esta soberanía por el C. Francisco Cervantes Matamoros en contra de Vital Rodríguez Rodríguez en su calidad de presidente municipal de Alzayanca, Tlaxcala. Posteriormente, en sesión de fecha 21 de abril del presente, se instaló formalmente la Comisión Especial de Mérito, en la que acordó solicitar el expediente respectivo al secretario parlamentario. En consecuencia, dicha secretaría remitió, mediante oficio de fecha 22 de abril del 2016, el expediente referido para que en forma coadyuvante con la Comisión Especial reunieran y aportaran los medios de prueba para acreditar la plena responsabilidad política o no del servidor público denunciado. Ulteriormente, la Comisión Especial, en sesión de fecha 26 de abril del presente, determinó requerir al promovente de la denuncia precisara los hechos relativos a su escrito inicial y ofrecer otros medios probatorios, a fin de comprobar su pretensión. Por tal efecto, con fecha 28 de abril del presente, la presidente de dicha comitiva giró oficio al promovente para el cumplimiento del acuerdo. En consecuencia, el denunciante, mediante curso de fecha 10 de mayo del presente, constante de 2 hojas útiles impresas solo por el adverso, dio observancia al requerimiento ofrecido, la prueba pericial en fonología respecto del medio de prueba consistente en un disco compacto de formato DVD que agregó el escrito inicial de la denuncia. Posteriormente, la misma comisión en cita, en sesión de fecha 11 de mayo del presente anualidad, acordó tener por recibido el escrito referido con antelación y reservar el desahogo respectivo de la prueba ofrecida para la etapa procesal correspondiente.
3. Que mediante sesión de fecha 12 de mayo del 2016, la Comisión Especial, previo al exhaustivo análisis de las constancias del expediente, elaboró el informe encomendado a esta en cumplimiento al artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, el cual contiene una relación breve sobre los hechos descritos por el promovente de la denuncia en el escrito inicial, así como los trabajos realizados por esa comitiva a fin de coadyuvar con el denunciante y reunir los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado, acordando remitir el informe de referencia a la mesa directiva para su exposición en el Pleno y en su caso se turnara a esta comisión instructora. En este tenor, de acuerdo al informe de la comisión especial, esta comisión instructora considera que se hace referencia a los medios de prueba descritos con antelación consistentes en las documentales públicas siguientes. 1. Copia certificada respecto del primer testimonio del escrito número 36414, volumen 424, tirada por el notario público número 1 del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, licenciado Toribio Moreno Álvarez, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en fecha 3 de junio de 1993, relativo al juicio ordinario de usucapión del bien inmueble denominado Pastorías, ubicado en la comunidad de Nexnopala, municipio de Alzayanca. 2. Copia certificada respecto de la recomendación 02/2015 relativa del procedimiento de queja de número CEDHT/CVG/12/2013 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en fecha 28 de abril del 2015. Asimismo, el medio de prueba consistente en 3. Prueba pericial en fonología respecto del disco de compacto en formato DVD de la filmación de los hechos sobre conductas imputadas al denunciado, presuntamente acontecidas en fecha 2 de octubre del 2014. Y 4. Prueba testimonial como medio de perfeccionamiento de la prueba pericial referida. 4. Con fecha 23 de agosto del presente, mediante oficio número LX1-133/2016, signado por el licenciado Carlos Augusto Pérez Hernández, secretario parlamentario, por instrucciones de la mesa directiva, remitió a la Comisión Instructora de Juicio Político declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de municipios, expediente parlamentario SPP-JP 017/14 e informe respectivo integrado por la Comisión Especial para su estudio, análisis, efectos legales procedentes y acuerdos correspondientes, al tenor de las siguientes considerandos. 1. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala señala en su artículo 45, la resolución del Congreso tendrá el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En este mismo sentido, el artículo 9, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 13, 14, 24 y 26 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala contemplan la competencia al Poder Legislativo para conocer y resolver el asunto que nos ocupa. Segundo, que en la atención al turno de la presidencia de la mesa directiva de la 61ª legislatura de esta soberanía, se instruyó a la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de juicio político presentada ante esta soberanía por el C. Francisco Cervantes Matamoros en contra de Vital Rodríguez Rodríguez en su calidad de presidente municipal de Alzayanca, Tlaxcala, a fin de realizar las gestiones necesarias que permita reunir y aportar los medios de prueba que acrediten la plena responsabilidad política o no del servidor público denunciado, tal y como lo establece el artículo 25 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. Una vez rendido el informe de ley, contemplado en el párrafo segundo del artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en estricta observancia al debido proceso, se turnó el expediente parlamentario a la Comisión Instructora de Juicio Político, declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de municipios, con fundamento en los artículos 78 y 82, fracción 17ª y 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracción 17ª
séptima, 54 y 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. En este tenor, esta comisión se declara legalmente competente para conocer del asunto planteado a su consideración. Tercera, el juicio político es la vía materialmente jurisdiccional, pero formalmente legislativa, que prevé la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 109, para sancionar a los servidores públicos que con sus acciones u omisiones han causado perjuicio a los intereses públicos fundamentales o al buen despacho de sus funciones públicas a ellos encomendadas. La doctrina, por su parte, ha descrito esta figura jurídica en la palabra del maestro Ferrer MacGregor de la siguiente manera: juicio político como medio de protección de la Constitución mexicana. Como su nombre lo indica, cuenta con un procedimiento jurisdiccional para fincar responsabilidad política sobre un juicio público que han infringido la Constitución. Al juicio político en México tienen la intención de sancionar políticamente a funcionarios públicos de alta jerarquía sobre sus faltas, que no necesariamente son delitos. Cuarto, que nuestro Estado de Derecho tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en cuya parte orgánica reconoce la soberanía popular y la división de poderes. Esta tiene su cimiento teórico en el pensamiento de Montesquieu, cuya obra El espíritu de las leyes contempla la teoría de la división de poderes, donde el gobierno se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, y en esencia se establece una estricta separación en este contexto. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que es principio general del derecho el relativo a que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permita, es decir, que para que una autoridad pueda llevar a cabo actos como tal, debe contar con facultades expresamente conferidas para ello en una norma de carácter general. Por otro lado, no solo lo ha reconocido como principio general del derecho, sino como expresión del principio de legalidad, establecido en el artículo 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Al respecto, la segunda sala del máximo tribunal del país literalmente ha señalado que principio de legalidad consiste en que los órganos, autoridades estatales solo pueden hacer aquello que expresamente les permita la ley. Ello implica que toda autoridad que al final se encuentra depositada en un servidor público está obligada a ceñir su actuar al imperio de la ley, lo que evidentemente tiene como consecuencia que exista un control mutuo entre poderes que finalmente se traduce en una vigilancia permanente en la función pública que encuentra su origen en el Pacto Federal, misma que en concordancia con la Constitución Política de las entidades federativas busca evitar una última instancia, que los servidores públicos cometan actos o omisiones al margen de la ley que afecten el interés público o vicien al buen despacho de los asuntos a ellos encomendados. Quinto, que el juicio político como institución jurídica protectora y sancionadora de violaciones al Pacto Federal y leyes federales que en ella emanen se encuentra prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 109, por cuanto hace a la esfera local, en términos semejantes como institución jurídica sancionadora de los actos y omisiones cometidos por los servidores públicos integrantes de las entidades, órganos y organismos locales que causen perjuicio a los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. El juicio político está previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículo 109, que enuncia servidores públicos sujetos de este procedimiento y que remiten su fracción quinta a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, con el objeto de señalar cuáles son las causas que redundan en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho. En forma amplia, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 11, señala las conductas que son causas de juicio político. Más aún, en el artículo 12 establece el objeto de juicio político en los siguientes términos: mediante el procedimiento de juicio político se analiza, valora y determina si la conducta de un servidor público es de las mencionadas en el artículo anterior y por ende ha causado perjuicio a los intereses públicos fundamentales, al buen despacho de las funciones públicas fundamentales.
De lo que se infiere es que estos dos ordenamientos constituyen en el Estado de Tlaxcala el marco jurídico que regula el juicio político que puede ser sujeto de los servidores públicos locales. En este sentido, el juicio político como medio de control constitucional contempla en la legislación local su conocimiento y resolución. Está encomendada a este Congreso del Estado, sustanciado en parte por esta comisión instructora. Sexto, que de conformidad con lo previsto por las fracciones primera del artículo 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, esta comisión instructora en el ámbito de su competencia, al recibir una denuncia deberá proceder en los términos de dicho numeral que a la letra señala. Artículo 26. Trámites que debe agotar la comisión instructora al recibir una denuncia. Recibido por la comisión instructora el expediente de denuncia, se observarán las reglas siguientes. 1. La comisión instructora comprobará lo siguiente. A. Que el servidor público denunciado es de los mencionados en el artículo 10 de esta ley. B. Que la conducta atribuida corresponde a alguna de las enumeradas en el artículo 11 de esta ley. C. Que la responsabilidad política no ha prescrito. En consecuencia, a efecto de demostrarse que en el caso se comprueba lo referido a la fracción primera de dicho numeral, se procede al siguiente análisis. Por cuanto hace al inciso A del artículo en comento, resulta que no obstante que de las consecuencias que integran el expediente que nos ocupan, no se advierte que el denunciante y en su caso la comisión especial hayan integrado algún medio probatorio para demostrar la hipótesis planteada consistente en acreditar que el servidor público denunciado es de los mencionados en el artículo 10 de esta ley, dispositivo que enuncia los sujetos de juicio político. Esta comisión, a este respecto, encuentra oportuno precisar que aun cuando en tal catálogo legal no especifique al presidente municipal como servidor público sujeto de juicio político, la Constitución local en su artículo 109 señala la procedencia de este medio de control constitucional en contra de los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, situación que no deja lugar a dudas la procedencia de este en contra del ahora denunciado. Ahora bien, aunado a las prevenciones señaladas por antelación, el denunciado Vital Rodríguez Rodríguez fue electo para desempeñar el cargo de presidente municipal de Alzayanca, información que del dominio público visible en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, bajo el régimen de JC número 062-1221, de fecha 19 de julio del año 2013. Segunda época, número extraordinario, en el que se publicó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala por el que se realizó la asignación de regidurías a los partidos políticos y coaliciones, a efecto de constituir los ayuntamientos electos en la jornada electoral del 7 de julio del 2013. Así, específicamente en la página 18 de esta publicación, se enlistan los integrantes del actual ayuntamiento del municipio en comento, entre ellos el presidente referido con el carácter del presidente del municipio de Alzayanca, quien a la fecha no se le ha destituido, suspendido o revocado el mandato. Con base a lo anterior, es claro que se cumple con dicho inciso en análisis conforme a lo estatuido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y más aún con lo dispuesto en la Constitución de la entidad. Esto porque tales ordenamientos señalan que de manera enunciativa quienes son sujetos de juicio político en la esfera local. Séptimo, que por lo que hace al inciso B del artículo en estudio, consistente en demostrar que la conducta atribuida corresponde a alguna de las enumeradas en el artículo 11 de esta ley, esta comisión consideró analizar de forma integral la totalidad del escrito de la promoción inicial del juicio político. En este tenor, resultó que del escrito de denuncia asignado por el denunciante se observa específicamente en el apartado B, relación sucinta de los hechos materiales de la denuncia, en la que con apego a los requisitos que establece el artículo 23 de la ley de materia, lo promovente manifestó protesta de decir verdad de ser propietario del bien inmueble denominado Pastorías, respecto del cual, según la narración de los hechos, fue privado de su derecho de propiedad. Ahora bien, sobre lo argumentado como causa toral, conviene describir las manifestaciones formuladas por el promovente de la denuncia en relación a las conductas imputadas al denunciado, que considera
le causaron agravio y por ende, según su pretensión, son causa materia de juicio político. El jueves 2 de octubre del 2014 a las 9:30 aproximadamente, el presidente municipal de Alzayanca, Tlaxcala, Vital Rodríguez, acompañado de diversos servidores públicos, realizaron la aplicación de un camino, ordenada por el presidente municipal. Me causa agravio la conducta desplegada por el presidente municipal Vital Rodríguez, toda vez que no tiene facultades para ordenar la apertura o ampliación de un camino en una propiedad privada, pues conforme a lo dispuesto por la Ley de Explotación para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, dicha facultad es propia y exclusiva del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, esto es, por parte del gobernador previo decreto de expropiación. Se puede apreciar que la conducta del funcionario denunciado puede encuadrar en lo dispuesto por el artículo 11, fracción segunda de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. En este tenor, esta comisión instructora de una lectura minuciosa al catálogo contemplado en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se advierte que la conducta imputada al denunciado que no se ajusta a ninguna de las consideradas y enunciadas en dicho precepto legal que a la letra dice. Artículo 11. Conductas que son causa de juicio político. Las causas de juicio político que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho de las funciones públicas, las conductas sean acciones u omisiones siguientes. 1. El ataque a la forma de gobierno republicano representativo democrático del Estado. 2. La violación a las garantías individuales o sociales en manera reiterada o que se agrave. 3. El desvío de recursos públicos. 4. El ataque a la libertad del sufragio. 5. La usurpación de atribuciones. 6. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Estatal, así como los poderes legislativo y judicial, organismos públicos autónomos y a las leyes que regulen de manera de los recursos públicos estatales, federales o municipales. 7. Cualquiera que contravenga la Constitución local o las leyes locales cuando causen perjuicio grave al Estado o a los municipios. 8. Cualquiera que transforme el funcionamiento normal de las instituciones públicas. 9. Incumplimiento al plazo en el que se refiere el artículo 50 de la Constitución local. Y 10. El desacato a las resoluciones y decretos que emite el Congreso del Estado que se relacionen con alguna de las causas mencionadas en las fracciones anteriores. Sin embargo, no obstante la determinación taxativamente con anterioridad en lo relativo a lo que la conducta inculpada al denunciado no es causa materia de juicio político, este órgano, atendiendo al principio de exhaustividad que impera en la impartición de justicia, hace constar que de este mismo análisis respecto del escrito acusatorio que nos ocupa, toma razón por lo que se propone realizar un estudio por afinidad y aproximación de la conducta descrita por el denunciante, con estricto arreglo a la fracción segunda del artículo 11 de la ley de la materia, citado con anterioridad, misma que refiere invocar al promovente de la denuncia. 8. Que por lo que hace a la hipótesis legal en estudio, la referente a la violación de las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que sea grave, contemplada en la fracción segunda del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, con relación a los hechos descritos y transcritos con anticipación, considerando por aproximación y afinidad planteada respecto a la causa motivo de instalación de juicio político que nos ocupa. Es oportuno analizar el contenido de la fracción de dicho precepto legal, así determinar su alcance en relación al caso concreto que nos ocupa. En este contexto resulta menester precisar que se debe entender por inciso A, garantías individuales y o sociales, e inciso B, cuáles se violan estas de forma reiterada y sean graves. Por lo que atañe al inciso A, garantías individuales y o sociales respecto a las primeras, el maestro Juventino B. Castro las denomina garantías constitucionales, precisando que son también mencionadas como garantías individuales, derecho del hombre, derechos fundamentales, derechos públicos subjetivos o derechos del gobernado. Por su parte, la jurisprudencia de los tribunales federales
máxima intérprete del derecho en nuestro país, ha seguido la misma línea al considerar que las garantías individuales constituyen un medio de salvaguardar y tutelar de los llamados derechos sustantivos y fundamentales del gobierno de las personas, y no propiamente las garantías constituyen esos derechos. No obstante, insistiendo en las precisiones del maestro Juventino B. Castro, es de aceptar que se entiende generalizadamente los derechos sustantivos protagonizados por las garantías individuales como sinónimos de aquellas. Por su parte, las garantías sociales son una palabra del maestro Santiago Barajas Montes de Oca, resultado de la instrucción de nuestro sistema constitucional de una auténtica democracia social que, como lo han expresado los autores de nuestro constitucionalismo, garantizan derechos individuales, pero al mismo tiempo protegen derechos colectivos propios de sectores caracterizados por su independencia, resultado de un comportamiento conjunto de una voluntad política que transforma al fondo la inercia de los gobernados en el campo de lo social. En este sentido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las garantías sociales, en razón de su propia naturaleza, esto es, por el hecho de salvaguardar derechos colectivos y no sustantivos, se encuentran por encima de los derechos individuales, protegidos estos últimos, como se han venido insistiendo, por las garantías individuales. A este respecto, es importante señalar que a partir de la reforma constitucional de junio del 2011, se dejó atrás los conceptos de título de garantías individuales para pasar al de derechos humanos y sus garantías. Ello constituyó una expresión más precisa y moderna en el ámbito del derecho internacional. Sin embargo, mantiene intocada sustancialmente en lo general el contenido de ambos conceptos para la homologación con relación al reconocimiento y a los derechos en forma amplia, por lo que para los efectos de este análisis es oportuno señalar que la aplicación y uso de estos términos en el presente dictamen. Ahora bien, atendiendo al inciso B, cuando se violan estas garantías individuales sociales de forma reiterada o que sea grave, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno, ha establecido altos criterios judiciales respecto a lo que se debe entender por violaciones graves a las garantías individuales, en contexto a la facultad investigadora que ejerce ahora competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Federal, antes de su reforma publicada el 10 de junio del 2011, cuyo texto rezaba: la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar algunos de nuestros miembros o algún juez de distrito, magistrados de circuito, y designar uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador del Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituya una violación grave a alguna garantía individual. En términos semejantes, como se advertía ahora, dicha facultad se encuentra prevista en la fracción 15ª del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo texto reza: artículo 6. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando sí lo juzgue conveniente o lo pudiera el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. Así las cosas, en su momento el máximo tribunal del país sostuvo que violaciones graves de garantías individuales se actualizan cuando se acredita el concierto de autoridades de diversos poderes federales o locales encaminados a vulnerar derechos fundamentales de una o más personas. Asimismo, que la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, o consecuencia de que las propias autoridades que puedan proteger a la población que gobiernan son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquellos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. B. Que frente al desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para causar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener al respecto a las garantías individuales. Lo anterior deja a relieve que respecto a esta causa de juicio político en estudio no se actualiza
pues la privación de sus derechos, garantías individuales o sociales, si bien pudieron constituir violaciones en este caso, ajustándonos a la descripción legal de las individuales, no puede tildarse de graves como se especificará en los razonamientos subsecuentes. Luego entonces resulta necesario en primer término señalar que si bien es cierto, se presume como actos contrarios a la ley los imputados al denunciado C. Vital Rodríguez Rodríguez, el consistente en conductas del orden de ordenar y ejecutar la ampliación de un camino del INDE con su predio denominado Pastorías, sin que presuntamente haya mediado un procedimiento legal para ello, expropiación y por consecuencia tal denunciado considere privado de sus derechos de propiedad sin previo juicio. Sin embargo, esta comisión considera que al margen de los presuntos actos del presidente municipal, tales eran susceptibles de ser imputados a través de un medio legal correspondiente en la justicia ordinaria, como lo es la vía civil o en su caso la administrativa, o bien el proceso penal, para efectos de que estos actos cesaran, dejaran de subsistir o en su caso se le retribuyera a dicho promovente de un goce del derecho que se consideró violado, incluso de forma retroactiva y en consecuencia se reparara el daño causado o provocado mientras persistieron tales actos. A mayor abundancia, es importante señalar que el promovente de la denuncia en un ocurso inicial, C. Francisco Cervantes Matamoros, se ostenta como legítimo propietario del bien inmueble denominado Pastorías, en el que considera privado de sus derechos de propiedad por los actos consistentes en la ampliación de un camino realizado por el presidente municipal Vital Rodríguez Rodríguez, quien a su vez, en representación del ayuntamiento del municipio de Alzayanca, supone que tal persona moral u órgano colegiado tiene similar derecho respecto de ese mismo bien en disputa originado por una presunta donación, contrato verbal realizada a favor del municipio. De lo anterior se puede deducir que las conductas imputadas al denunciante no pueden tildarse de violaciones graves a las garantías individuales, pues en primer término no se ajustan a los criterios judiciales supraindicados establecidos, es decir, los actos del servidor público denunciado no fueron originados por el concierto de autoridades de diversos órdenes y niveles de gobierno, sino que se trata de conductas unitarias, individuales y aisladas por parte de éste. Así también, tales actos referidos no afectan a personas o instituciones de manera general en la sociedad, de tal manera que provoquen un desorden generalizado y que por consecuencia haga necesaria la intervención de las autoridades y luego ellas sean negligentes o impotentes para causar relaciones pacíficas en la comunidad. Por otro lado, frente a tales conductas desplegadas por el ahora denunciado, existen medios legales que tienen la función principal de salvaguardar la protección y tutela a un derecho, en este caso el de propiedad o posesión de un bien inmueble, así como los medios para el ejercicio de una acción cuando éste ha sido vulnerado como se ha sostenido con anterioridad, como podría ser el caso de la justicia ordinaria a través de las vías civil o administrativa o el proceso penal, o en su defecto los medios específicos o extraordinarios como el juicio de amparo. A este respecto conviene insistir en que el juicio político tutela intereses públicos y no particulares, de lo que deriva que los tribunales federales han considerado que la intervención del denunciante en el juicio político se agota en el momento que formula su denuncia, por lo que el procedimiento derivado de aquel, al no causar perjuicio al denunciante, este último carece de interés jurídico para intervenir en forma alguna o impugnar algún acuerdo dictado en aquel. También es cierto que tratándose de derechos públicos fundamentales y o derechos públicos humanos, el legislador local y federal no ha dejado al desamparo la defensa de tales derechos esenciales de la persona humana y para ello ha establecido a lo largo de la historia legislativa diferentes instituciones e instrumentos normativos con el objeto de tutelar derechos sustantivos y adjetivos, a fin de garantizar su protección, de modo que el gobernado cuenta con medios legales según la pretensión respecto del derecho que considere se le ha transgredido, y así, por ejemplo, la ley reglamentaria del artículo 103 y 107 de nuestra Carta Magna constituye un medio extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus garantías individuales. Así, por el momento, lo han precisado reiteradamente los tribunales del Poder Judicial de la Federación
Federación al pronunciarse sobre la naturaleza del juicio político y el procedimiento derivado de la ley federal. Por otro lado, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de abril del 2013, incluye las 3 fracciones de su artículo primero que el procedimiento respectivo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, donde se violan no solo garantías otorgadas por la Constitución Federal, sino también por los derechos humanos reconocidos, lo que implica que el denunciante podría tener esa vía máxima y las ordinarias a su alcance para reclamar alguna de sus pretensiones. En este contexto, sobre esta misma línea, conviene ahora precisar que se debe comprender por violaciones a las garantías individuales o sociales de manera reiterada a la luz de las consideraciones precedentes, entendiendo en primer término el significado de la palabra reiterada. Así las cosas, el diccionario de la Real Academia Española describe lo siguiente: reiterada, que se hace o sucede repetidamente, tal como se ha precisado en las consideraciones procedentes. El promovente de la denuncia tiene a su alcance diferentes medios para reclamar la protección a sus derechos humanos, según el derecho que crea que le ha sido transgredido, y las consecuencias de derecho que pretenda. En este sentido, es oportuno señalar que la procedencia del juicio político tiene como premisa la existencia de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y o de su buen despacho, por lo que si las conductas imputadas al denunciado en el caso que nos ocupa viola garantías individuales del promovente, tal violación debe calificarse de grave y haberse realizado de manera reiterada, y que igual como consecuencia afecte los intereses públicos referidos. No obstante, la prevención anterior de las consecuencias del expediente, se advierte que no existe la declaración o resolución vinculada de algún órgano jurisdiccional competente que se haya pronunciado sobre si le asistencia el derecho del que se considera privado, en este caso, el de propiedad o posesión de un bien inmueble, para tener certeza si hubo o no actos que violentaran la esfera del derecho del denunciante o consecuencia de las conductas desplegadas del denunciado. Aunado a lo anterior, no puede considerarse como reiteradas, pues como se señalaba con antelación, el hecho que se traten de actos transitorios, pero que traen consigo efectos de tracto sucesivo, hacía que tales subsistieran al no ser impugnados y resueltos de forma previsionales o definitiva. Permitían que no cesaran los efectos de esta, así las cosas, para considerar la calificación de manera reiterada de las violaciones a las garantías individuales o sociales. Era condición primaria que se hubiese acreditado en la vía correspondiente, como se ha dicho, y una vez pronunciada la declaración que resolviera la situación a favor del ahora promovente de la denuncia posterior a la autoridad señalada o, en su caso, considerada como responsable de la emisión del acto, insistiera en hacer o repetir el mismo acto que se reclamó y que originó la acción ejercitada. Al respecto, por analogía, resulta conveniente atender de manera ilustrativa el caso que nos ocupa el siguiente criterio judicial identificado con los datos que a la letra dice: repetición del acto reclamado, el juez de distrito puede desechar el pleno dicho incidente ante la falta de uno de los requisitos básicos de procedencia. A mayor abundancia en este contexto, lo expuesto no es óbice para que esta soberanía no permita señalar que, si bien es cierto que las constancias del expediente se advierte que el promovente de la denuncia exhibe pruebas documentales que demuestra que inició un procedimiento de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el año 2013 contra el presidente y síndico del Ayuntamiento del municipio de Alzayanca y su secretario, así como contra el presidente de comunidad de Nexnopala en el periodo 2011-2013, y durante el desarrollo de consecuencia de las visitadurías, se amplió tal queja en contra de diversas autoridades municipales del actual ayuntamiento del municipio mencionado, entre ellas al presidente municipal C. Vital Rodríguez Rodríguez, el cual se resolvió por el organismo competente en el mes de abril del año próximo pasado, declarado mediante recomendación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que si violaron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica del entonces quejoso y ahora denunciante C. Francisco Cervantes Matamoros,
Mas cierto es que tal declaración no puede constituir un elemento para demostrar la violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que sean grave, hipótesis normativa que se viene estudiando por las razones que se apuntan a continuación. A este respecto, en primer término, conviene traer a cita lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, cuyo texto reza: no procede juicio político por la manera, expresión de ideas ni por la recomendación que emite el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahora bien, en el mismo sentido, en el párrafo segundo del artículo 19 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, a la letra pronuncia: no procede juicio político por la mera expresión de las ideas ni por las recomendaciones que emite el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En este tenor resulta evidente que si el promovente de la denuncia considera la posibilidad tomar como base o sustancia el reconocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha fijado la declaración de que se violaron el derecho a legalidad y seguridad jurídica del C. Francisco Cervantes Matamoros de conformidad con aquella recomendación, esto cuenta con un obstáculo legal invencible, por lo que es de improcedencia constitución ilegal supraindicada. Sobre este mismo punto, en segundo término, es importante señalar, como se precisaba en párrafos anteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la atribución de investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, según lo dispone la fracción 15ª del artículo 6 de la Ley Nacional de esta materia, mientras que por otro lado, según otras fracciones de ese mismo ordenamiento legal, este órgano tiene la atribución de reconocer e investigar presuntas violaciones de derechos humanos que no sean graves, como última instancia respecto de las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de los derechos humanos de las entidades federativas, o bien de la insuficiencia del cumplimiento de las recomendaciones. Así las cosas, ante la posibilidad de estas dos atribuciones del órgano en comento, resulta evidente los efectos de cada procedimiento. En este tenor, es obvio que este órgano supremo, con atribuciones de indagar sobre presuntas violaciones graves a los derechos humanos, podría llegar a la conclusión sobre si tales acontecimientos, según su propio razonamiento y los criterios judiciales ya señalados en las consideraciones procedentes, luego entonces es menester que, para que esta soberanía pueda considerar la existencia de las violaciones a garantías individuales o sociales de manera grave, debe ajustarse a esos criterios y, en su caso, a tales pronunciamientos. Conforme a todos los razonamientos anteriores, es dable concluir de forma general que los hechos narrados por el denunciante en relación a las conductas imputadas el presidente municipal denunciado políticamente no constituyen materia del medio de control constitucional que se atiende, y de manera particular no se comprueba que la causa de juicio político estudiada por esta comisión y propuesta por el promovente de la denuncia, consistente en la violación a las garantías individuales o sociales de manera reiterada o que sea grave, por lo que se propone actuar en términos de la fracción segunda del artículo 26 de la ley en materia, como se precisará en el presente acuerdo, que finalmente, por lo que atañe al tercer supuesto contemplado en el inciso C de la fracción 1 del 26 de la ley de la materia, consistente en comprobar que la responsabilidad política no ha prescrito, considerando lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, que a la letra señala. Artículo 19. Términos para iniciar juicio político. El juicio político solo podrá iniciarse en el tiempo en el que el servidor público se encuentre en funciones y dentro de un año después. Dado que el inciso A mencionado con antelación en el último párrafo considerado fracción cuarta, se demuestra fehacientemente que el denunciado C. Vital Rodríguez funge actualmente como presidente municipal del ayuntamiento en cita, y la fecha de presentación de la denuncia que nos ocupa fue el día 26 de noviembre del 2014.
resulta ocioso soberanía. En los considerandos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del presente acuerdo, en los términos de los previsto por la fracción segunda del artículo 26 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, la denuncia objeto de estudio debe desecharse por notoriamente improcedente al no cumplir lo previsto por la ley reglamentaria. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente dictamen con proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción cuarta, 78, 81, 82, 37, fracción décima séptima, 38, fracción séptima, 54 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 13, 14 y 26 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se desecha la denuncia de juicio político en contra del ciudadano Vital Rodríguez Rodríguez en su calidad de presidente municipal de Alzayanca, Tlaxcala, por las razones indicadas en los considerandos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del presente acuerdo. Segundo, con fundamento en los artículos 104, fracción decimotercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 26, fracción segunda de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se instruye al titular de la Secretaría Parlamentaria para que comunique el presente acuerdo y el dictamen respectivo al promovente de la denuncia para que el presente acuerdo al gobernador del Estado para que lo mande a publicar en atención a la potestad que le asiste. Dada en la oficina que ocupa la presidente de la Comisión Instructora de Juicio Político, declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de municipios, instalación del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 29 días del mes de agosto del 2016. Comisión Instructora de Juicio Político, declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de municipios. Diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández, presidente. Diputada María Angélica Zárate Flores, vocal. Diputado Efraín Flores Hernández, vocal. Es cuanto, señor presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión Instructora de Juicio Político, declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de municipios. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Cecilia San Pedro Minor. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, diputado presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Cecilia San Pedro Minor, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señor presidente, le informo de la votación, 25 votos a favor. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Le informo, señor presidente, 0 votos. Gracias. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señor presidente, le informo de la votación, 24 votos a favor.
Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señor presidente. De acuerdo a la votación emitida, en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo manda el Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Siendo las 13:44, con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso por tiempo indefinido.